Seguramente ya tienes una empresa que has estado durante el mercado más de 10 años, pero más sin embargo ocurre un problema en el que todo el conocimiento que has adquirido durante esos años se muere o se pierde cuando alguien se va de vacaciones o alguien renuncia. Es decir, durante todo ese lapso de tiempo durante el mercado, tienes a personas que tienen todo en su cabeza, las tareas, qué hacer, qué no hacer, todas las lecciones aprendidas, pero cuando pasan estas situaciones, lo más probable es de que tienes que recuperar todo ese conocimiento durante los 3 a 6 meses y eso si es que lo recuperas. Y además imagínate que estás utilizando modelos como ChatGPT, Cloud, Grok o todos estos modelos de LMM, el cual abres un chat y le escribes directamente, necesito una propuesta para un cliente y le das todos los detalles que supuestamente, bueno, te han dicho que entre más detalles le des a la IA o a ese modelo, más preciso la respuesta va a ser. Cuando esa IA no tiene suficiente contexto, no solamente de lo que quieres que te explique o que te dé como respuesta, sino que no tiene respuesta de tu negocio, pues la respuesta de este modelo va a ser una muy genérica que se va a inventar, porque acuérdate que esos modelos están programados para responderte sí o sí, independientemente de la entrada que le des. Entonces va a buscar contexto de otros tipos de negocios quizás similares, pero la respuesta siempre va a ser genérica. Sin embargo, cuando tú le preguntas a esa IA o a ese modelo, pero el cual ya tiene un cierto contexto o cierto conocimiento de tu negocio, el cual lo vamos a llamar knowledge layer o lo que es una capa de conocimiento, tú le escribes el mismo prompt, los mismos detalles de lo que tú quieres que te dé y como resultado te va a dar una respuesta muy personalizada porque ya sabe cómo es el contexto de todo tu negocio o de esa tarea en específico o de ese proceso. Vas a ver cómo dirigirte a ese cliente, cómo hacer la plantilla y todo el contexto que pueda o la relación que pueda tener con ese cliente, ¿no? No va a ser un simple mensaje de profesional y tono, ¿no? Va a ser más bien algo súper personalizado. Y aquí cuando construyes este concepto y lo haces bien, tienes algo que la competencia no puede copiarte, incluso si compra o adquiere las mismas herramientas de nueva generación de IA, porque tú le diste a esa herramienta todo lo que es esa capa de conocimiento, lo que significa que ya tiene esa herramienta todos los años de experiencia que has adquirido, todo ese conocimiento y sabe cómo actuar. Si quieres seguir viendo este video para ver ese tipo de análisis en profundidad, suscríbete y además te recuerdo que cada domingo estoy haciendo mentorías en el cual explico a dueños de negocio cómo empezar a implementar la IA, ya sea que estés empezando desde cero o ya tienes implementado algunas herramientas, pero aún así sientes que no te ha dado la IA el resultado que esperabas. El link para poder registrarte lo tienes en la descripción. Suscríbete y nos vemos dentro. Entonces hablemos un poco más de lo que se trata la capa de conocimiento. Primero, lo que no es una base de datos, no es un manual, ni siquiera es una wiki interna que la mayoría de veces nadie lo lee, sino que es la memoria operativa de toda tu empresa y tiene que estar estructurada de tal forma de que la IA lo consulte, razonarla y aplicarla en tiempo real. Piénsalo como tú o ya sea tu personal con más años de experiencia, el cual ya tiene todo el conocimiento de la empresa, sabe qué es lo que funciona, qué es lo que no, sabe cómo actuar, pero la diferencia es de que este sistema o esta IA trabaja 24/7 y eso es exactamente lo que se llama una capa de conocimiento, ya que es lo que lo hace importante e imposible de copiar de tu competencia, es que está construido sobre un conocimiento que has adquirido durante años de experiencia y no por información suelta que encontraste en Google o en otra plataforma, sino de lo que aprendiste tú, de tus clientes, toda la lógica de tu operación a lo largo de los años. Por la que tener implementado esto, la ventaja competitiva en sí ya no va a ser la herramienta, sino que va a ser el conocimiento que tú le das a esa herramienta. Para ver más a detalle cuáles son esas capas de conocimiento que tienes que documentar sí o sí, son 4 en resumen y vamos a verlas uno por uno a detalle. Pero, por ejemplo, la primera es la lógica de operación. Aquí unas preguntas clave que te tienes que hacer son, por ejemplo, ¿cómo decides si aceptar o rechazar algún proyecto? ¿Cómo priorizas cuando tienes capacidad limitada? Y las reglas no estrictas que tu equipo puede aplicar sin pensar. Un ejemplo de una situación podría ser cómo decides cotizar cuando hay urgencia de parte de un cliente, básicamente cómo actúas o cómo hay un sistema de escalación para esos temas urgentes. La segunda capa es el conocimiento de clientes y este en lo personal me agrada bastante porque son datos de tu cliente, de tu avatar. Te tienes que preguntar qué objeciones tiene cada tipo de cliente antes de cerrar,
¿Qué lenguaje conecta con cada segmento? Estas son preguntas que usualmente no están conectadas o no están directamente en tu CRM, porque lo más seguro es de que esté en la cabeza de tus comerciales. Aquí un ejemplo sencillo sería: el cliente tipo A siempre pide referencias antes de decidir. Y eso ya es una cierta forma de poder comunicarte con tal cliente en específico. La siguiente capa es el voz y el criterio. Por ejemplo, cuándo ser flexible y cuándo no ceder, las posiciones que defiendes en cada negociación. Básicamente todo lo que una propuesta escrita con IA suene como tu mejor consultor. Por ejemplo, en descuentos no bajamos del 8% sin aprobación de dirección. Entonces esto ya no es una respuesta genérica, sino que más bien ya es algo que ya está documentado. La cuarta capa son las lecciones aprendidas, y creo que también es una de las más valiosas, por lo mismo que te comentaba al inicio, que durante todos los años que has estado en el mercado, todas las lecciones aprendidas, todo cómo actuar básicamente, eso ya es conocimiento u oro puro, porque ya sabes cuáles son los errores que cometiste y los proyectos que salieron mal y por qué. Vamos a verlas un poquito más a detalle cada capa, que es lo que cada una debe de contener. La capa 1 es la lógica de operación. Básicamente aquí es: si le preguntas a tu persona con más experiencia, todo lo que te responda lo vas a anotar, o bien pon un audio ahí grabando. Contiene criterios de aceptación de proyectos, reglas de priorización, excepciones que el equipo aplica sin documentar, procesos de cotización que no están escritos. Entonces básicamente todos estos huecos que prácticamente están en la cabeza de alguien sin que no esté documentado, eso va a ser conocimiento puro para darle a tu herramienta de IA. La capa 2 son el conocimiento de los clientes. Como te mencionaba, ese, esa información no está como tal en el CRM o en tu ERP, en cualquier otro lado, sino que está acumulado por años de experiencia de tus comerciales. Todas esas objeciones, todos esos tratos, todos esos errores, aquí lo que va a contener son objeciones por segmento, condiciones especiales dadas y por qué, errores con ciertos clientes, lenguaje que conecta con cada tipo de comprador. La capa 3 sería el criterio, el voz del criterio, porque si bien no solamente tiene que ser un tono profesional y amable, o sea, algo súper genérico, sino que es el criterio real de cómo actúa tu empresa cuando trabaja bajo presión. Aquí lo que va a contener son las posiciones de negociación, cuándo dar descuento y cuándo no, cómo se manejan esos problemas con los clientes antes de que se escale con el jefe o con el director. La capa 4 es una de las más valiosas: las lecciones aprendidas. Todo lo que has adquirido de aprendizaje durante los años que has estado con tu empresa es información valiosa que ningún competidor puede copiarte. Entonces esta capa va a contener proyectos que fallaron y por qué, decisiones bajo presión y cuál fue su resultado, errores repetidos que ya no se cometen, lo que habrías hecho diferente. Ahora vamos a ver cómo construir esta capa de conocimiento en 4 simples pasos. Esto sin escribir un manual de 200 hojas para que no sea tan tedioso esto. Entonces, primero lo que tienes que hacer es reunir o identificar a 2 o a 3 personas con conocimiento crítico, con varios años ya de experiencia, y les vas a preguntar qué se llevarían si renunciaran mañana. Aquí no hagas que lo escriban ellos a mano, sino que literal pon una captura de voz. Cuando les vayas haciendo esas preguntas, simplemente todo se va grabando y queda documentado, y ya después lo puedes procesar. Como te mencioné, también unas preguntas claves, pero también durante esa llamada es importante que tomes en cuenta esas 3. Le puedes tomar una captura de pantalla. Pero bueno, tienes que decirle: cuéntame cómo decides si aceptar o rechazar tal proyecto o un proyecto en específico. Dame un ejemplo de un cliente difícil y cómo lo manejaste, y cuál sería el error o los errores que ves que cometemos constantemente. Una vez que hayas tenido esa conversación, el paso 13 sería la ejecución única, y sería organizar toda esa información que obtuviste de tal persona o de las personas y organizarlas en las 4 capas que vimos anteriormente. Incluso se lo puedes dar directamente a la IA y que él te lo clasifique. Por ejemplo, tú le das el audio, que lo pase de audio a texto y que clasifiques los puntos tomados durante la llamada en esos 4 criterios de capas de conocimiento. Entonces, básicamente, la IA lo va a procesar y te lo va a acomodar. ¿Cómo lo vas a ir mejorando? Que es el paso 4, en el cual vas a hacer un ciclo de actualización, por ejemplo, cada viernes, en el que van a ver una lección aprendida, van a ver cuál sería una objeción nueva, y si son constantes en esta práctica, que realmente no les toma más de 15 minutos al día, vas a tener el criterio o la experiencia de tus 3 personas con más, bueno, experiencia en el negocio, en ventas, cualquier parte de la operación de tu empresa. Y te vas a preguntar: bueno, una vez que tengo esto, ¿qué sigue, no? ¿Para qué me va a servir si todavía no te queda un poco claro? Aquí te vuelvo a poner el ejemplo que vimos en un principio. Es que, bueno, vas a tener tu herramienta de inteligencia artificial, sí, pero aquí ya va a ser diferente respecto
a cuando no tenías nada de esto implementado o cuando la IA no sabía nada de esto que acabas de construir, mejor dicho. Entonces vas a tener resultados completamente diferentes, ya que, como te mencioné anteriormente, tú le escribes a un modelo LM que no sabe nada de tu negocio y sí, le puedes dar todas las características o todos los detalles que quieras, pero siempre te va a dar una respuesta relativamente genérica que no va a estar alineado a lo que es tu modelo o cuál es tu tono o tu forma de trabajar de tu empresa. Por otro lado, cuando ya tienes instalado lo que es tus capas de conocimiento, todos tus criterios, todas esas lecciones aprendidas, todas las capas que acabamos de ver, tienes eso compactado y bien seccionado, es básicamente toda una capa de conocimiento en el cual tú le vas a dar a la IA todo este conocimiento, vaya, y una vez que cuando le preguntes por tal situación, una cotización, oye, tal cliente, tal situación de tu operativa, esta ya te va a dar como resultado una respuesta ya no genérica, sino que específico, acorde y alineado a lo que es tu modelo o tu negocio en sí. Y aquí, si te fijas, vas a estar utilizando la misma IA, la misma herramienta que tu competencia, incluso una más barata, que bueno, eso lo vamos a ver después, pero aquí la diferencia ya no va a ser la herramienta en sí, sino que la diferencia es de lo que hay detrás y todo lo que tú le inyectaste de conocimiento a tu IA. Es decir, entre más le des conocimiento o más le entrenes, vas a ser mucho más eficiente que tu competencia. Mira, yo sé que quizá ahora mismo no tengas como ese tiempo de poder hacer esas tareas y sí, realmente lo entiendo, pero realmente es importante que tomes el tiempo y vayas documentando todo, aunque sea los 15 minutos al día que te mencionaba, para estar evitando apagar incendios diario y tener todo documentado para que sea tu empresa más eficiente y des un mejor servicio a tus clientes. Entonces, aquí hay dos versiones de ti si puedes aplicar esto. Por ejemplo, si estás utilizando ya actualmente la IA o todavía no estás empezando, tus mejores personas siguen siendo el único puente entre el conocimiento de tu empresa y cualquier proceso, siguen siendo el cuello de botella, que cuando ellos se van, pues todo se detiene. Y cuando alguien sale o renuncia, vuelves a empezar desde cero y te toma alrededor de unos meses, 6 meses en recuperar toda esa información valiosa. Por lo que dentro de 18 meses vas a estar exactamente igual. El conocimiento sigue viviendo en las mismas personas y el ciclo se repite. Por otro lado, si decides aplicar todo lo que te estoy enseñando en esta serie de videos, que créeme es bastante valioso que lo sepas y seguramente como esto es gratis, quizá no lo valeres tanto, pero si te cobrara quizá miles de dólares, te apuesto de que te pones a escribir sí o sí. Entonces realmente valóralo y pon en acción lo que te estoy enseñando aquí. Si decides hacerlo en 18 meses, lo más probable es de que ya tengas instalado, bueno, las tareas que ya te he estado enseñando y que lo que vas a aprender también más adelante es que vas a estar empezando a construir un activo o lo que sería todo el conocimiento o la capa de conocimiento de tu empresa. Y sí, al principio va a ser básica, va a ser imperfecta, pero después de todas esas semanas que vas a ser constante, vas a estar optimizando y cada vez más tener una versión mejor que la anterior. En 6 meses es probable que ya tengas el criterio de tus 3 personas con mayor experiencia, con mayor criterio, todo documentado y consultable en tiempo real. Por otro lado, si esa persona se llegara a ir, cuando llegue alguien nuevo, pues ya tiene todo el acceso a ese conocimiento, a un chat de escribirle y obtener toda esa información. Por lo que en 18 meses es probable que tengas un negocio que tu competidor no pueda comprar, aunque ya tenga el mismo presupuesto para adquirir esa nueva IA, ese tal modelo. Siempre tienes que empezar con las bases de cuál es tu negocio, cómo funciona realmente ese negocio. Entonces, lo que la IA te va a hacer es potenciar eso, lo que tienes actualmente. Si tienes algo roto, lo va a acelerar aún más, pero si tienes algo ya optimizado, bien hecho, con procesos claros, te lo va a potenciar también. Espero que este video te haya quedado claro, que hayas tomado acción de verdad. Si no has visto los demás videos que son parte de esta serie, te recomiendo que los veas y sigas haciendo las actividades que te propongo. Te recuerdo que estoy haciendo mentorías cada domingo, donde profundizamos más a detalle este tipo de ejercicios, este tipo de temas. Si tienes alguna duda que llegaste a tener durante esta serie, ahí las podemos tocar sin ningún problema para darte claridad y, bueno, resolver cualquier otra duda, inclusive técnica que tengas. Soy Abraham Carrasco, fundador de la agencia iPhoton, una agencia de inteligencia artificial, ciberseguridad y marketing digital, y fue un placer compartir este espacio y tiempo contigo. Nos vemos pronto.